Hola, muy buenos días. Un gran y fuerte abrazo para todos. Estamos por acá nuevamente este día domingo dándole gracias a nuestro Dios por permitirnos una vez más poder conversar a través de este medio de las cosas que Él tiene de alguna u otra forma preparadas para nosotros y que nosotros podamos en este tiempo dilucidarlas a través de las Escrituras para que con ellas nos instruyamos acerca de lo que podemos hacer mientras estamos en esta tierra, por supuesto, considerando siempre la palabra como ese medio, como ese canal, como ese manual que el Padre nos da para guiarnos, enseñarnos, instruirnos y llevarnos de la mano, de acuerdo a su palabra, para conducirnos a tener una vida sana desde todo punto de vista, psicoemocional, física, económica, familiar, de parejas, porque todo está allí en las Escrituras. Así que un saludo para todos, un gran abrazo para los que ya han comenzado a conectarse y por aquellos que verán este video una vez que lo subamos a las redes, por supuesto. Así que un abrazo para todos, Rosario, Daniel, Terry, por allí vi una persona, y todos ustedes, no me da tiempo de ponerme a nombrarlos a todos, pero para todos un fuerte y gran abrazo, que la cobertura divina de nuestro Padre siga ampliándose en la vida de todos. Ok, el domingo pasado comenzamos a ver un tema que no sé si les di nombre, pero yo lo llamé certificado de garantía en la gracia de Dios. Certificado de garantía en la gracia de Dios. Y ese certificado de garantía en la gracia de Dios lo extraje de Romanos capítulo 8, que yo les recomendé que lo leyeran, del 28 al 39, donde usted va a encontrar infinidades. Ahí hay una mina de bendición, hay una mina de gracia, hay una mina donde Dios nos instruye y nos dirige. De todas maneras, hoy vamos a hacer un recuento rapidito para aquellos que no estuvieron el domingo pasado, no vieron el video, pero más que todo para entrelazarlo. Voy a procurar con diligencia hacerlo lo más pronto posible, porque hoy tenemos el punto que nos corresponde hoy, no es largo, pero sí tiene sus detalles. Fíjense, Pablo dice o establece en las Escrituras, capítulo 8, desde el versículo 28 al 39, que usted va a leer, pero en especial hay un versículo donde él dice: antes, en todas estas cosas, y estas cosas son tribulación, angustia, hambre, desnudez, peligro, espada, antes, todas estas cosas, somos más que vencedores. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y luego él establece esta rotunda palabra: por lo cual estoy seguro. Y ahí hace una enumeración de 10 cosas donde él dice que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos más que vencedores. Esta expresión es la que yo llamo un certificado de garantía en la gracia de Dios. Un certificado. Dios nos entrega un certificado a través de esta palabra, de esta expresión, de esta escritura, que Él nos garantiza su gracia en nuestras vidas. Así que no hay religión, no hay ministerio, no hay hombre, no hay institución que pueda
quitarnos a nosotros, sacarnos del amor de Dios, o dicho de otra manera, que el amor de Dios cubra a la humanidad. No hay institución, no hay condenación, no hay señalamientos, no hay acusaciones. Bueno, entonces yo dije que esta expresión responde a las preguntas que el mismo Pablo se hace en el contexto. Ellas son: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que los condenará? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? O sea, él hace todas estas preguntas que dándonos a entender que no hay forma ni manera de que haya algo natural o sobrenatural que nos separe de esa gracia. Por eso digo que es un certificado de garantía. Luego él dice: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará a nosotros con Él todas las cosas? O sea, no hay manera de que nosotros podamos zafarnos, salir de la gracia. O sea, pueden nacer miles de religiones más de las 5.000 que hay. Y sin embargo, ninguna de ellas nos podrá condenar ni señalar, porque tenemos un certificado de garantía de la gracia de Dios en nuestras vidas. Eso debe quedar claro. Ok, otra de las palabras que en el contexto, vuelvo a repetir, nos preguntamos cuál debe ser mi actitud ante este certificado de garantía que Dios me está dando. ¿Cuál debe ser mi actitud para que esta garantía tenga un efecto pleno? ¿Ves? Porque Dios me pide el certificado de garantía, así como cuando nosotros compramos un artefacto eléctrico, una nevera, una cocina inclusive que sea eléctrica, sea gas. Nos piden un certificado de garantía. Pero también en ese certificado de garantía nos dan un manual instructivo de cómo usar ese artefacto con el fin de sacarle el mejor provecho, y que asimismo la garantía que se nos expide tenga eficacia. Mira, yo lo usé como tú me dijiste que lo usara. Aquí dice que debo el horno lo debo encender, esperar 30 segundos, o sea, y así lo hice, aquí está. O sea, el certificado de garantía viene con un manual instructivo para que la garantía tenga eficacia. Eso también quedó claro. Ahora, nos preguntamos, ¿qué significa ser más que vencedor? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son las características de un más que vencedor? ¿En qué consiste eso? Bueno, respondimos grosso modo, por supuesto, dimos una explicación, pero respondimos sencillamente de la siguiente forma. Ser más que vencedor es vencer hoy lo que me venció ayer. Sanar hoy lo que me enfermó ayer. Derrotar hoy lo que me derrotó ayer. Y ganarle hoy a lo que me ganó ayer. Y dije también, no es arte de magia. No es arte de magia. Hoy necesariamente debo reflexionar, meditar y analizar, evaluando con seriedad, conciencia y responsabilidad propia, por supuesto, las situaciones que de alguna manera me vencieron, y tomar hoy decisiones para reconducir esas cosas. Por lo tanto, como lo estoy haciendo con conciencia, con responsabilidad, con seriedad, sin echarle la culpa a nadie, entonces
yo evalúo, una vez que reflexiono, medito, analizo y, valga la redundancia, evalúo estas cosas, otra vez con responsabilidad, entonces yo reconduzco mis acciones para mejorar aquello. ¿Ves? Pero eso puedo decir, si hoy soy más que vencedor, ¿cuáles son mis características? ¿Cómo muestro y cómo demuestro eso frente a una circunstancia? No es arte de magia. No, pero ante esta circunstancia confiesa que tú eres más que vencedor. No, confiésalo, decláralo ahora en el nombre de Jesús. Y nos volvemos más bien un poco fanáticos, ¿ok? Incoherentes con lo que decimos, con lo que hacemos. ¿Por qué? Porque el ser más que vencedor me dice que yo debo vencer hoy lo que me venció ayer. Pero ¿cómo lo venzo? ¿Con arte de magia? No. Teniendo una reflexión, una meditación, un análisis que me lleve a una evaluación con seriedad, con conciencia, con responsabilidad, para reconducir mis acciones que me llevaron a ser derrotado de una u otra forma. Eso es lo que me hace más que vencedor. No me hace más que vencedor hablarlo y decirlo, o saber que está en el capítulo 8 del libro de Romanos. Eso no me hace más que vencedor. Me hace más que vencedor es que yo aprenda de eso. Bien, y después que tenga conciencia de que lo he hecho, entonces ahora sí me monto sobre una plataforma, en el griego una hypostasis, y de allí comienzo a declarar y a hacer decretos y a hacer lo que yo quiera, pero con conciencia, no como lastimosamente la tradición nos enseñó. Confiésalo, decláralo, ahora, tú puedes. Ya va. Esto no es magia, esto es fe. Ok, fíjate. Entonces, consideramos hoy que las derrotas de ayer forman parte de ese entrenamiento para una victoria en el futuro. Ser más que vencedor es diferente. Oído con esto, eso lo dije el domingo pasado, lo repito hoy. Es diferente a ser autosuficiente, altivo, arrogante, soberbio. Amigo, por eso digo que es un análisis, es una reflexión analítica de qué fue lo que me llevó a mí a. Es saber que he sido predestinado por Dios para tener o para triunfar de una forma absoluta. Es saber que yo fui predestinado para eso. Es saber que fui predestinado para triunfar en grado sumo, indistintamente de cuán adversa sea la situación. Yo fui predestinado para el triunfo, para todas esas cosas. Sin embargo, debo revisar el manual que viene juntamente con el certificado de garantía. Esto no es juego, esto es serio. Se me expide un certificado de garantía en su gracia. Capítulo 8 de Romanos, versículo del 28 al 39. Usted lo va a leer si no lo ha leído. Se me da el certificado de garantía. Pero se me entregó un manual. Mira, para que esta garantía tenga validez, para que esta garantía se cumpla eficazmente, este es el manual de instrucciones de cómo vas a utilizar el artefacto que yo te estoy garantizando. Ahora bien, hablamos de las características generales del ser más que vencedor. Al mismo tiempo, dentro de las características generales, esas características generales también tienen sus propias características, y de eso hablamos el domingo pasado. Esas características son, basándonos en los capítulos 13 y 14 del libro de Números, que se lo envié también para que lo leyera, 13 y 14 del libro de Números,
¿Ok? Hablamos del escenario, de los 12 espías que fueron enviados a reconocer a la tierra. Todo eso lo hablamos el domingo pasado. Entonces, pero ¿cuáles fueron las características que mostraron, por lo menos Josué y Caleb, que se diferenciaron del resto de los espías? Número uno, la primera característica general, que a su vez tiene sus propias características, es poseer una visión diferente. Lo que me hace hoy más que vencedor, cuando yo reviso el instructivo de garantía, se me dio una garantía, aquí la tiene José Silva, ahora veo el instructivo. Pero es que para ser más que vencedor, debo tener, según el instructivo, una visión diferente. Una visión diferente a como la tiene el común denominador de la gente. ¿Ok? 10 espías tenían una visión, pero Josué y Caleb tenían una visión diferente, poseían una visión diferente. Los 12 espías trajeron su reporte. Ojo, lo dije claro el domingo, oído con esto. El reporte de los 12 espías fue cierto, no era mentira. Habían gigantes, habían ciudades fortificadas, no fue mentira, era cierto. ¿Ok? Entonces, pero lo que me hace poseer una visión diferente, que es una de las características del más que vencedor de forma general, también ella trae unas características propias, la visión diferente. ¿Cuál? Que debo revisar que lo cierto, oído, porque yo oigo mucha gente hablando y son cristianos y gritan gloria a Dios, aleluya, y oran y ayunan, y otros predican gracia y hacen muchas cosas, pero no saben hacer diferencias. Y aquí lo importante es aprender a hacer diferencias. Fíjate, lo cierto es la realidad existente en una determinada situación. Eso es lo cierto. Lo cierto es que estos 10 espías estaban en lo cierto. Pero la verdad es cómo Dios ve eso que es cierto, que es una verdad existente. Hay una situación existente. La verdad de Dios no la niega. La verdad de Dios posee una visión diferente de lo cierto. Es cierto que hay problemas políticos, económicos, religiosos en el mundo, pero hablemos de Venezuela, pues sí, es cierto. Hay situaciones coyunturales, es cierto. Pero la verdad de Dios, conforme a lo que Él me ha entregado en su instructivo me dio un certificado de garantía y luego me dio un instructivo, y yo reviso el instructivo y el instructivo me dice, hay una verdad, hay algo que es cierto, José Silva, tú no puedes negarlo. Sí, es cierto. Esa es la verdad existente situacional. Pero yo tengo una verdad en el instructivo que es como Dios ve esa situación. En estos días vi en una de las redes alguien que llegó a la cima, a la cima del triunfo, del éxito, y miró hacia abajo y vio el fracaso, las decepciones, las burlas, y le dijo, levantó su mano y dijo, gracias a ustedes estoy aquí. ¿Ves? Consideró que toda la adversidad, fíjate, lo que lo llevó a la cima, al triunfo, es haber tenido una visión diferente de la adversidad, de los fracasos, de las decepciones, de los señalamientos. Entonces, vimos allí en Números 13:30, voy a adelantar por el tiempo, que Caleb tomó
o mejor dicho, dentro del poseer la visión diferente, hay 4 características claves, según lo puedo ver yo en Números 13:30. De repente usted ve 8, ve 10, ve 20, pero yo veo 4 que son las siguientes. Número 1, para yo mantener mi visión diferente de las cosas, debo silenciar las voces internas y externas que me hablen contrario al instructivo que Dios me dio juntamente con su garantía. No tengo tiempo para explicarlo, expliqué el domingo pasado. 2, debo subir de donde he caído, indistintamente de la profundidad que sea la caída o del lugar donde he caído. 3, debo tomar posesión, porque ya la posición la tengo. Ya Dios me dijo que yo era más que vencedor por medio del amor, por medio de aquel que nos amó. Yo soy más que vencedor. Ya, esa es la posición. Pero esa posición debe impulsarme a tomar ahora posesión. Y 4, porque debo considerar que más podemos nosotros, más puedo yo que las circunstancias. Puedo más que tú. Me enfrento a las circunstancias con la mentalidad de más que vencedor, teniendo, repito, una visión diferente. Segunda característica, desde el punto de vista general, es un lenguaje diferente, hablar diferente. Entonces, el señor Josué y Caleb, después que los 10 espías que estuvieron con ellos juntamente reconociendo la tierra, dieron su informe, dieron su reporte, ellos ya habían hecho el daño, ya el mal estaba hecho en el pueblo. Sin embargo, a pesar de que Josué y Caleb sabían que el mal ya estaba, el gusano de la desconfianza, el gusano de la insensatez, de la duda y de todas ya estaba dentro del pueblo, ellos continuaron con su visión diferente y con su lenguaje diferente. Y dentro de todas las cosas que dije, que expliqué el domingo pasado, dije que Josué y Caleb hablaron de que la tierra era buena mientras aquellos decían que era mala. Hablaron de que es cierto que hay todas esas cosas. Ellos hablaron de que no había que ser rebelde. Eso fue una lección muy personal que yo recibí. No ser rebelde en contra del Señor, porque a veces Dios nos pone en una situación y nosotros le pedimos y le oramos y le lloramos para que nos cambie la situación, y Dios quiere es cambiarnos en medio de la situación. Hay algo bien interesante que yo leí, que es que ellos dijeron su amparo, es decir, la protección de ellos se apartó y con nosotros está el Señor. Es decir, como una ratificación en su certificado de garantía, que el Señor nos da su cobertura indistintamente de la situación. Interesante, muy interesante. Bueno, de esta forma, de alguna manera, grosso modo, hemos hecho un recuento poco extenso, pero para que se quede, para afianzarlo más en nuestra mente y en nuestros corazones, de lo que vimos el domingo pasado, y entender un poco más lo que es ese certificado de garantía. Ojo, certificado de garantía, manual de uso. Certificado de garantía, manual de uso. Dios me pide un certificado de garantía, pero me da un manual del uso, que es lo que la gente no entiende. Y los predicadores de gracia convierten a veces la gracia en una desgracia porque yo tengo un certificado de garantía, yo soy más que vencedor, yo soy más que no sé qué, y hablan de lo que ellos son, pero no hablan de lo que ellos hacen. Y el manual instructivo es para hacer, para que la
garantía, tenga eficacia, eficiencia. Muy bien. Entonces hoy tenemos dos características entonces generales para los más que vencedores. Número uno, poseer una visión diferente. Número dos, poseer un lenguaje diferente. Un lenguaje diferente. Hoy, en la tercera característica general, que también tiene sus propias características. Repito, la característica general tiene sus características propias. Entonces la característica general es la número 3, o la tercera, como usted la quiera llevar allí. Y la voy a basar en Números capítulo 14, versículos 20 al 24. Seguimos, por eso les dije, lean el capítulo 13 y 14 de Números. Yo sé que ustedes lo han leído, se lo saben de memoria, pero siempre es bueno volver a releer para refrescar algunas cosas que las dejamos pasar. Dice así Números capítulo 14, versículo 20 al 24, voy a leerlo. Dice, entonces el Señor dijo, estaba hablando con Moisés, y le dice, el Señor les dijo, yo lo he perdonado, refiriéndose al pueblo. Yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Tú me pediste que lo perdonara y yo lo perdoné, no tengo problema. Yo soy un Dios de perdón. Yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Más, es decir, ese más es un pero, es un sin embargo, es un no obstante. Mas ciertamente, como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me tentaron ya 10 veces. Qué coincidencia esas 10 veces que lo han tentado con los 10 espías. ¿Tendrá algo allí? Lo veremos después. Entonces, me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Moisés, no tengo problema en perdonarlos. No darle lo que se merecen. No tengo problema. Pero déjame decirte que de cierto como vivo yo, que aquellos que vieron mis señales, mis prodigios, tanto en Egipto como en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, de cierto te digo, tampoco han oído mi voz. Aquí viene el decreto del Señor, dice, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. Y ratifica, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Punto. Los perdono, Moisés. Los perdono. Ciertamente no les voy a dar lo que se merecen, pero voy a hacer algo, que no van a ver la tierra. Viste que el perdón es distinto a aquellos que dicen, perdone y olvida, chico, perdone y olvida, chico. Yo oigo cantidades de predicadores decir eso. Si no has olvidado es porque no has perdonado. Amigo, mire, nosotros como seres humanos psicológicamente no estamos diseñados para olvidar. Así de sencillo. Pero a mi siervo Caleb, oído con esto, por cuanto hubo en él otro espíritu. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de otro espíritu?
Bueno, pastor, porque hay espíritus malos y hay espíritus buenos, hay espíritus endemoniados y hay espíritus angelicales. No, esto no se trata de esto. Aquí está hablando de otro espíritu, de otra actitud. Para mí ese otro espíritu es la suma de poseer una visión diferente y de poseer un lenguaje diferente. Y el Señor sigue diciendo con relación a Caleb, y decidió ir en pos de mí. Y establece Dios, yo lo meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Yo quiero que veas esto rápidamente porque voy a avanzar por el tiempo. Fíjate. Dios perdona al pueblo, pero decreta que no van a ver la tierra prometida. Ninguno de los que los irritó, de los que lo tentaron 10 veces, ninguno de aquellos que vieron los prodigios, las maravillas y las señales en Egipto y en el desierto, ninguno de ellos. Pero mi siervo Caleb, dice el Señor, haciendo una excepción, mi siervo Caleb, voy a hacer con él algo distinto, porque en él hay un espíritu distinto. ¿Lo ves? Y dentro de ese espíritu distinto, él tuvo una visión diferente, él tuvo una actitud diferente, un lenguaje diferente, y todas esas actitudes, todas esas virtudes, de alguna manera, sumaron para convertir que él tenía un espíritu distinto, otro espíritu diferente al resto del pueblo. Entonces, cuando tú entiendes que el ser más que vencedor no es porque está escrito en la Escritura simplemente, sino porque tú entiendes que eso lleva consigo un certificado de garantía, lleva consigo un manual instructivo o un manual de instrucciones para que ese certificado de garantía sea efectivo y sea eficaz y dé los resultados. Entonces tú rápidamente localizas y dices, wow, ya va, espérate un momento, ¿qué está pasando aquí? Tengo que entender que lo que Dios me está diciendo. ¿Por qué? Porque no tan solo vas a entrar tú a esa nueva dimensión por tener un espíritu diferente, sino que le garantizas la entrada a tu descendencia. Si yo logro entender lo que significa ser más que vencedor, yo le garantizo, yo entro en una dimensión, pero yo le garantizo la entrada a mis hijos, a mis nietos, a esa descendencia. ¿Por qué? Porque hubo en mí otro espíritu. Cuando las situaciones te embargan y tú actúas diferente porque tienes visión diferente, porque tienes pensamiento diferente, tienes un lenguaje diferente, tienes un espíritu diferente, entonces tú estás garantizando algo para ti, para tu descendencia. Que de repente no la veas, pero lo estás garantizando. Tu descendencia, el predestino, oído, el predestino de tu descendencia es ser mejor que tú en todos los aspectos. Más inteligentes, mejores profesionales, mejores predicadores, mejores padres, mejores esposos, mejores comerciantes, mejores empresarios, todos. ¿Por qué? Porque en ti hay otro espíritu, que es la suma de la visión diferente, de la actitud diferente, del lenguaje diferente y de todas las demás cosas que tú puedas hacer diferentes para hacerte diferente, que es una de las características generales de ser más que vencedor. ¿Lo ves? ¿Viste que no es un juego? No es un juego de palabras, sino es certificado de garantía, manual de instrucción. ¿Para qué ese manual de instrucción? Si ya me diste el certificado de garantía, no, para que la garantía sea eficaz. Para que esa garantía sea eficaz, que te la está pidiendo Dios, Él te entrega el manual de instrucciones de cómo debes hacer para que la garantía tenga eficiencia
tenga eficacia y dé los resultados que el garante te está pidiendo. Vale. Esto es algo importantísimo. Muy bien. Entonces, ¿cuál será la tercera característica general de un más que vencedor? De acuerdo a lo que hemos leído, Números capítulo 14, versículo 20 al 24. Tener entonces, la tercera característica no es otra cosa que un espíritu diferente, visión diferente, lenguaje diferente. Por supuesto, para yo poder tener un lenguaje diferente, tengo que tener un pensamiento diferente, indudablemente. Pero un lenguaje diferente, un espíritu diferente, es la tercera característica de un más que vencedor. Ok, ahora fíjate. Vamos a ver las características propias de un espíritu diferente. ¿Ves por qué? No, porque ya enseguida yo estoy seguro que algunas personas que oyen esto dicen, bueno, acuérdate que es visión diferente, el lenguaje diferente, espíritu diferente, y comienzan a confesar cosas, pero no están dispuestos a ver, como escribió alguien en una oportunidad en un libro, las letras pequeñas del contrato, algo así. Te dan un contrato y ese contrato tiene unas letras pequeñitas que nosotros casi nunca la leemos. Ese contrato tiene su nombre en el derecho. Entonces fíjate, rapidito, por la hora, espíritu diferente. Esta es una característica, o mejor dicho, vamos a ver las características propias de esta característica general en el capítulo 6 del libro de Daniel. Daniel capítulo 6. Te recomiendo que lo leas. Yo sé que lo has leído varias veces y si no te han leído, pues lo has visto en cuentos, lo has visto en películas, capítulo 6 del libro de Daniel. Yo te hablo rápidamente del escenario que allí se presenta. El escenario es el siguiente, rapidito, en 2 minutos te lo digo. Gracias, Daniel, por eso. Fíjate, las características generales, entonces, es espíritu diferente, pero hay unas características propias para mostrar ese espíritu diferente o para que yo saber si lo tengo o no y poder, sobre la base del conocimiento, poder declarar y hacer todas las demás cosas que tú y yo sabemos y manejamos. Fíjate, en Daniel capítulo 6, rápidamente te hago el escenario, te hablo del escenario. El rey, en ese momento era el rey el rey Darío. El rey Darío creo que estaba. O sea, tanto Ciro como Darío, ellos se combinaron el reinado. Ok, así tipo pacto de punto fijo. No, borra eso. Fíjate, entonces, este rey tomó de su sátrapa, de la gente más sabia, más intelectual, mejor preparada de su pueblo, de su gente. Él escogió a 120 sátrapas. Hizo un equipo para que estos 120 sátrapas gobernaran juntamente con él sobre el reino. O sea, lo ayudaran, pues, de alguna manera. Pero sobre estos 120, él escogió a 3, y Daniel era uno de ellos, según narra el capítulo 6 del libro de Daniel. Sin embargo, allí dice que el resto, los 117 restantes, tendrían que entregarle cuenta a estos 3 para que el rey en ningún momento fuera perjudicado. Sin embargo, establece las escrituras que Daniel era superior
a estos tres, y al ser superior a estos tres era superior al resto, a los 117 que estaban por allí. Y el rey pensó en colocar a Daniel por encima de todo el reino. Mira la bendición de este señor llamado Daniel, que le estaba de alguna manera, que el rey estaba pensando en él. La historia dice que los sátrapas, es decir, tanto los otros dos restantes como los otros 117, dijeron, wow, ya va. ¿Cómo van a poner a este señor que es un esclavo? Porque recordemos que Daniel estaba en cautiverio. Ojo con eso. Estaba en cautiverio. ¿Cómo van a poner a este por encima de nosotros? Y comenzaron a buscarle, como se dice aquí en Venezuela, buscándole la caída. Estaban buscándole de cómo hacer caer a este hombre, a Daniel. Y comenzaron a buscar y a escudriñar, y se dieron cuenta que a este hombre no le conseguían una falta. Entonces dijeron, bueno, como no le conseguimos ninguna falta personal, porque el tipo es como muy recto, es como muy adaptado al principio divino, vamos a conseguirle una falta conforme a sus creencias. Vamos a inventar una ley. Entonces fungieron como un congreso que dictamina leyes, o como aquí en Venezuela, una asamblea legislativa, o vamos a decir en general, poder legislativo. Entonces se unieron gobernadores, sátrapas, magistrados, todo el poder de aquella época, tanto económico, social, político, militar, porque dice que habían capitanes. Entonces todos estos sátrapas, poder judicial, porque habían magistrados, o sea, todas estas personas se unieron en consenso y crearon una ley. Esa ley establecía que cualquier persona que consultara en 30 días a un dios distinto al dios de ellos, o a un hombre distinto al rey, fuera lanzado a un lugar que ellos tenían allí de condenación y como verdugos, al foso de los leones. De alguna manera ellos controlaron, manipularon al rey, y el rey suscribió aquella ley. Cuando Daniel supo que este señor había firmado esta ley, él simple y llanamente entró en su recámara, y dice la escritura que él oraba tranquilamente a su Dios, como lo hacía todo el tiempo. Cuando los sátrapas y todos estos que se unieron hicieron el consenso, sátrapas, magistrados, militares, intelectuales de la época, fueron al rey y le dijeron, mire, usted firmó una ley que no puede ser abrogada según las leyes de Persa. Usted, amigo, usted la firmó. Y hay un hombre aquí llamado Daniel que está en esta situación. Bueno, el rey no le quedó más remedio. Aunque quiso ayudar a Daniel, ya él había firmado. Bueno, y ahí el resto de la historia usted la va a ver, la va a leer con sus propios ojos, a leer, y se va a dar cuenta de lo que allí dice. Porque yo voy a sacar de esta historia unas características propias que deben manifestarse en la tercera característica de tener un espíritu diferente, para mostrar o para verificar que soy más que vencedor. ¿Te das cuenta? Certificado de garantía. Quiera Dios que estés tomando esto como algo serio. Certificado de garantía. Manual de instrucción para que este certificado de garantía tenga eficacia y eficiencia. Características generales de más que vencedor. Características propias en cada una de esas características generales. Y así visualizamos de forma general y específica qué es ser más que vencedor. Y yendo más allá de un pensamiento o de una palabra.
Muy bien. Qué bueno. Entonces vamos, en ese capítulo 6, usted va a ver todo lo que yo de aquí en adelante le voy a decir. Entonces, característica general, espíritu diferente. Ya hemos visto entonces dos, visión diferente, lenguaje diferente, espíritu diferente, la tercera. Dentro de esas características diferentes, sobre la base del capítulo 6 de Daniel, vamos a extraer las características propias de ese espíritu diferente. Y empezamos. Número 1. Un espíritu superior. El versículo 3 del capítulo 6 dice que Daniel tenía un espíritu superior a todos los sátrapas. Eso era un sello que Dios puso. Había en él un espíritu superior. Ese espíritu superior no es que él se la pasaba rezando, ni reprendiendo al diablo a cada rato, ni gritando gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor. No era eso. Era una actitud, era una forma de pensar, era una forma de hablar, era una forma de manejar cualquier situación. Era una forma de diferenciar lo cierto de lo verdadero. Era una forma de diferenciar la verdad real de la verdad revelada. Era una forma de no negar una situación, pero saber que era una situación existente, temporal, y que él tenía dentro de él una palabra que podía superar cualquier situación si la adecuábamos a lo que Dios ha establecido en ella. Entonces, fíjate, los sátrapas comenzaron a buscar en Daniel, tenemos que hacerlo caer. Vamos a ponerle lo que se conoce aquí en Venezuela como un peine. Vamos a hacerlo caer. Y por ahí yo oigo algunas veces a algunos ministros diciendo, no, vamos a ponerle un peine a fulano para que caiga. Estos son ministros, pero quién sabe de quién. Entonces, primero, un espíritu superior. Segundo, cuando esta gente estaba buscándole a Daniel para hacerlo caer, se dieron cuenta que este hombre, en su espíritu superior, era un hombre sin vicio. Ojo con eso. Sin vicio, dice el versículo 4 del capítulo 6. En el mismo versículo 4 dice que era un hombre sin falta. Y sigue diciendo como número 4 que era un hombre fiel. Entonces, ellos encontraron que la manifestación o lo que se generaba de ese espíritu superior que había en Daniel eran tres cosas principales. Una, sin vicio. Dos, sin falta. Tres, era fiel. ¿Lo ves? Cuando tú, como dije anteriormente, cuando tú reflexionas, meditas, analizas y evalúas consciente, diligentemente y responsablemente, tú comienzas a ver, dice, ¿soy sin vicio? Sí. No, pero sin falta no, porque cometo muchas faltas. Pero no se trata de que no cometas faltas. Se trata que, aunque las cometas, fíjate algo bien interesante, aunque las cometas, estés siempre en una disposición de reconocerla, corregirla, instruir e indemnizar si es necesario. Eso es lo que se considera una persona sin falta, porque la Escritura dice que todos de alguna manera fallamos, y fallamos ayer, fallamos hoy, fallaremos mañana. Pero lo que le estaban buscando a Daniel, esta misma gente lo halló sin falta. El hombre estaba pasando el examen. Espíritu superior, sin vicio, sin falta y fiel. Interesante. Ahora, como número 5 de las características propias de la característica general
de espíritu diferente, como número 5, cuando Daniel supo que el rey había firmado el edicto, que le trajeron los sátrapas, los militares, los magistrados, los intelectuales de aquella época, Daniel se atrevió a hacer algo diferente. Y aquí es donde yo creo que este es el núcleo de la enseñanza de hoy. Atreverse a hacer algo diferente. ¿Diferente a qué? Escúchame. Daniel no irrespetó el edicto. Daniel no irrespetó la ley. Porque de hecho él formaba parte de los más cercanos al rey. Entonces, pero Daniel lo que vio es que había algo que estaba en contra de los principios que él conocía acerca de su Dios, sabiendo que su Dios era un rey superior al rey a quien él le servía, superior al rey con quien él trabajaba, superior al rey que de alguna manera estaba sobre el cautiverio que tenía el pueblo de Judá en ese entonces. Entonces Daniel se atrevió a hacer algo diferente. Entonces hoy nosotros, como más que vencedores, tenemos que tener el valor de atrevernos a hacer algo diferente, aunque ese algo vaya contra lo que establecen los usos, las costumbres, las leyes y las tradiciones, que estos usos, que estas costumbres, que esas tradiciones, que estas leyes vayan en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra y que nosotros manejamos hoy como sus principios. Agarra. Espero que lo hayas visto. ¿Ves? Yo voy a hacer algo diferente. ¿Qué vas a hacer diferente? Bueno, hay una ley, hay usos, hay costumbres, hay tradiciones, hay leyes que van en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. Fíjate que vayan en contra, porque pueden haber usos, costumbres y leyes que no vayan en contra. Y mientras las costumbres y las leyes no vayan en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra y lo que yo manejo como principios divinos, yo no tengo problema en participar. ¿Ves? Pero cuando eso va en contra, porque los sátrapas y los que promulgaron ese edicto firmado por el rey, decían era que si había durante 30 días una persona que adorara a otro Dios y que consultara a otro hombre que no fuera el rey, fuera lanzado al foso de los leones. Entonces Daniel dijo, ya va. Yo voy a seguir consultando a Dios, porque Dios está por encima del rey con quien yo trabajo. Entonces él se atrevió a hacer algo diferente. Entonces no podemos llenarnos la boca de decir que somos más que vencedores si no estamos dentro, si no estamos en las condiciones, con el coraje y la valentía de hacer algo diferente que vaya en contra de lo que Dios ha establecido. Te leo algo rapidito y quiero que lo anotes ahí, que está en Esther. Esther está en la Biblia, ¿vio? Es uno de los libros de la Biblia. Esther capítulo 3, versículo 8. Yo te lo voy a leer y tú lo buscas después con calma. Mira lo que establece allí. Y dijo Amán al rey Asuero, oído, después tú lo buscas con calma. Y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo, oído, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las providencias de tu reino. Y sus leyes, es decir, sus principios, con lo que ellos actúan, con lo que ellos hacen, son diferentes. Mira lo que dice, de las de todo pueblo. No tan solo son diferentes a las leyes que tú has establecido. No son diferentes a las leyes que tú has establecido, sino que son diferentes a las de todo el pueblo. Ese pueblo se diferenciaba de todos los demás pueblos por sus leyes.
por lo que ellos aplicaban, conforme ellos vivían, conforme ellos actuaban. ¿Lo ves? Entonces ese espíritu diferente me hace tener un espíritu superior, sin vicio, sin falta, ser fiel y hacer las cosas diferentes. Amán le dijo al rey: hay un pueblo esparcido y distribuido en todo tu reino, en las provincias y en los pueblos de tu reino, que sus leyes son diferentes a las de tus leyes. Mira, no te conviene tener un pueblo así. Claro que no conviene. No conviene en un mundo tan corrupto que hayan hombres que entiendan que tienen una semilla dentro de ellos incorruptible y que las circunstancias y los menesteres diarios no te hagan hacer cosas diferentes, aunque lo sea usos, costumbres y tradiciones de los demás. Pueden ser usos, costumbres y tradiciones de las demás personas, pero si eso va en contra de los principios que yo de alguna manera manejo por conocimiento, entonces yo soy el que debo tomar la decisión, como la tomó el señor Caleb y Josué en su tiempo, según Números capítulo 13 y 14, y como la está tomando de alguna manera, digo porque lo estamos leyendo hoy, Daniel en el capítulo 6 de su libro, hacer algo diferente. Hasta que no entendamos que somos diferentes, no porque nos vistamos diferentes, no porque hablemos diferente, sino porque poseemos una visión diferente, porque poseemos un lenguaje diferente y porque poseemos un espíritu diferente. Esto no es juego, este es el manual de instrucciones que Dios nos está dando para que su certificado de garantía tenga eficiencia, tenga eficacia. Número 6, la sexta característica propia de la característica de tener un espíritu diferente. Escúchala. Llega un momento en la vida, en momentos difíciles de tu vida, oído con esto no culpes a nadie, ni lo señales, sino que llega un momento en tu vida que nadie hace nada por ti. ¿Cómo es eso, pastor? Me está asustando. Nadie hace nada por ti en un momento determinado. ¿Por qué lo dice, pastor? En el versículo 14 del capítulo 6 de Daniel que estamos revisando, el rey él trabajó arduamente para evitar que Daniel fuera lanzado al foso de los leones. Trabajó arduamente. Pero ya él había firmado un decreto, él había firmado un edicto que no podía ser abrogado según las leyes de Persa. Entonces él dijo: nada, yo firmé aquí la condena de Daniel sin darme cuenta. Entonces, lo que quiero decirte es que hay momentos donde tus mejores influencias nada pueden hacer por ti. Oído aquello que dice: no, yo conozco a fulano, vale, no, pero ya va, yo tengo una flecha ya en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, yo tengo una flecha ya en el Ministerio de Ambiente, yo tengo una flecha ya en el Ministerio... Amigo, déjeme decirle que esas flechas quedan sin efectos a la hora de la chiquita si usted no actúa con un espíritu diferente. ¿Ves? Dentro de ese espíritu diferente llega un momento en que nadie puede hacer algo por ti. No bastan las influencias. Es allí donde la confianza, o mejor dicho, es allí cuando nuestra confianza en Dios se afianza. Alabado sea su nombre. ¿Ves? Cuando yo veo que ya nadie puede hacer nada por mí, que miro hacia los lados, no está Petra, no está Juana, no está María, no está Pedro, no está Pablo, no está Juan, y miro hacia los lados, ¿y dónde están mis influencias? ¿Dónde están mis conocidos? Es allí donde la confianza o nuestra confianza en Dios debe afianzarse.
7. Esto está emocionante, pero yo tengo que continuar. La séptima característica propia de la tercera característica de tener un espíritu diferente, escucha esto, es el servicio a Dios continuamente. ¡Wow! ¿Cómo es eso, pastor? Si a mí no me da tiempo, imagínense, yo me siento en mi escritorio a las 8 de la mañana y no me paro sino hasta las 6 de la tarde. Después que me paro de ahí, lo que me provoca es dormir, no me provoca más nada. ¿Cómo le sirvo yo a Dios? Continuamente. Bueno, es que yo no necesito estar dentro de una iglesia o de rodillas o santiguándome a cada rato o con la Biblia en la mano y ya, espérate, para servirle a Dios continuamente. Fíjate, Daniel tenía ocupaciones gubernamentales, porque recuerda que era uno de los 120 y de los 120 era el tercero y dentro del tercero era el primero. ¿Recuerda eso? ¿Con qué tiempo? ¿Tú sabes lo que demanda trabajar en una gobernación, trabajar en un ente del Estado, amigo? Eso es exigente. Ahora fíjate. Aquí digo, en el versículo, creo que es el mismo 14, el rey le dice a Daniel, Daniel, el Dios a quien tú continuamente sirves, que sea Él quien te libre. Que sea Él quien te libre. Entonces, cuando nosotros le prestamos un servicio continuo a Dios, oído, otros, incluyendo aquellos que estén en eminencia, gobernadores, puedan testificar que tu servicio al Padre es continuo y que no se interrumpen por situaciones adversas. Agarra, anota. El servicio a Dios continuo, lo que significa es que es ininterrumpido, aunque las circunstancias a las que yo me enfrente diariamente sean adversas. No dejo de servirle a Dios, no dejo de tener una visión diferente, no dejo de tener un lenguaje diferente, no dejo de tener un espíritu diferente, no dejo de actuar diferente a la situación, por supuesto. Interesante, ¿verdad? Número 8. Después, la semana que viene, le hacemos un recuento a esto rapidito por la hora. Número 8. Ser hallado inocente. Porque cuando el rey amaneció y fue a revisar el foso de los leones, gritó y dijo, Daniel, Daniel, Daniel. Así como yo le decía a una hija allá en Punto Fijo, Eliet, ¿estás ahí, Eliet? Entonces, así hizo el rey. Daniel, el Dios a quien tú continuamente sirves ha podido librarte. Y Daniel contestó, sí, señor rey, porque ante Dios y ante usted he sido hallado inocente. Yo quiero decirte, aquellos que todavía creen que viven en pecado, yo quiero decirte que Dios, nuestro Padre, a través de la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario, te ve inocente, te ve sin pecado. No hay diablo, no hay infierno, no hay Hades, no hay Seol, no hay religión, no hay sátrapas que puedan condenarte. ¿Por qué, pastor? Porque delante de los ojos de Dios te ha hallado Él inocente. Número 9, para terminar este punto. Número 9. Confianza plena en Dios. Dice la Escritura en el versículo, en el capítulo mismo, Daniel capítulo 6, dice que fue sacado del foso de los leones sin ninguna lesión, porque había confiado en su Dios. Sin ninguna lesión. Entonces, la confianza plena en Dios nos garantiza no ser lesionados
en las circunstancias por las cuales pasemos. No me dice que no voy a pasar. Señor, hazme pasar desde aquí. No, ni al mismo Jesús le dijo a Dios que le hiciera pasar esta copa y Dios dijo, no, para eso fuiste. Entonces, Dios no nos va a quitar una situación adversa, pero nos va a librar de ser lesionados de esa situación. Y en esa confianza plena es que debo andar. Por último, número 10. Te estoy hablando de las características propias de una característica general llamada espíritu diferente. Dice la Escritura en el versículo 28, el último versículo, por cierto, de este capítulo 6, dice: y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Durante el reinado de Darío prosperó, durante el reinado de Ciro prosperó Daniel. Entonces, ¿qué es esto, pastor? La 10ª y última característica propia de tener un espíritu diferente es la prosperidad de Dios en nosotros, los más que vencedores, está garantizada indistintamente de cuál sea el gobernante de turno. Quién esté gobernando o qué partido esté gobernando, sea cual sea el partido que esté gobernando, sea Darío, sea Ciro, la prosperidad de Dios en nosotros es una garantía. Wow. Ahí te lo dejo. El próximo domingo seguiremos sacándole. Hemos hablado de 3 características generales. Y que esas 3 características generales tienen características propias. Y esta de un espíritu diferente tiene 10. Bien interesantes. Entonces, mis amados, 3 características generales. La primera, visión diferente. La segunda, lenguaje diferente. La tercera, espíritu diferente. Eso nos da a nosotros la gran bendición de corroborar que tenemos para con nosotros en la gracia de Dios un certificado de garantía. Pero aunque tengamos un certificado de garantía, no nos exime de revisar constantemente el manual de instrucciones de cómo debo operar con todas estas garantías para que haya una eficiente y eficacia en ese certificado de garantía. Los declaro más que vencedores. Los declaro bendecidos. Declaro la cobertura divina sobre ustedes, declarando que este inicio de semana ya se inicia la segunda quincena de este mes de septiembre. Que la gracia, el favor, la bendición y la cobertura divina de nuestros padres sea siempre sobre sus vidas. Un gran abrazo. Nos vemos el próximo domingo. Bendecidos todos.